al historiador, analista, amigo de Sin Censura, Molay Maza Ontiveros, o Moley, como le quiera llamar usted. El querido Molay Total. para, ya está aquí para que nos ayude con lo de eso de la perrita de Trump y Hijo, nos ayude con esto de la fiesta, que sí fue fiesta, a pesar de que la querían tumbar antes de empezar. Mi querido Molay, ayúdame a entender un poco todo esto, más allá de lo que pensemos de los organizadores, que hay que tener cuidado de no mencionar nombres y ni siquiera de mencionar cómo se llama la justa deportiva, ¿no? Pero, a ver, ayúdanos más allá de lo grosero que ha sido lo de los precios, lo de pues, no sé si intento de excluir al pueblo, pero pues el pueblo feliz en el Zócalo, en Garibaldi, mencionaba al inicio de la transmisión, que yo venía bajando de la habitación para conectarme en vivo al programa y seguían llegando los paisanos todavía enfiestados, 5 de la mañana. Digo, no, pues estuvo sabrosa la fiesta. Y bueno, ayúdanos, Molay, para entender todo esto que estamos viendo. ¿Se vale, no se vale lo de la perrita de Trump en medio del debate político después de que estos mismos fueron los que movieron lo de narcopresidenta? En fin, muchas aristas que tiene todo esto, querido Molay. sí, es un escenario muy interesante, ¿no? Y se expresa muy sucintamente justo como una persona que puede ser cualquiera de nosotros a la hora de enfrentarse a un abusador, enfrentarse con no solo un evasor fiscal, sino ¿cómo se llama esto? Un agiotista, ¿no? Pues le canta su precio, le dice su nombre y ya le puso el nombre, ya de ahí no va a salir este señor, es la perrita de Trump. Y todos los de la oposición son así, ¿no? O sea, en esa frase, sintetizó cuál es el papel que está jugando la oposición golpista en nuestro país, porque no es nada más un insulto por estar enojado personalmente con alguien, ¿no? Ni siquiera por sus características físicas. Normalmente los insultos que más hieren tienen como contenido características físicas de racialización o de clase, de discriminación. Pero cuando es de abajo para arriba, cuando es desde el pueblo hacia el poder, lo que se está evidenciando es cómo se ejerce el poder autoritario y abusivo de los ricos en contra de los trabajadores. En este caso concreto de este mafioso en contra del pueblo de México, no solo como un explotador, no solo como un empresario pues, evasor, ¿no? Como un acumulador de trabajo explotado, sino como un hombre que se ha dedicado a insultar y que se ha dedicado a agredir. Últimamente ha convocado a la violencia, ¿no? Ha convocado el papel nefasto que jugó durante la pandemia, pues dejó todo clarísimo, ¿no? Es un tipo sin escrúpulos, es un tipo totalmente desconsiderado del bienestar de cualquier otra persona que no sea él mismo o tal vez su entorno inmediato, no lo sé, ¿no? Entonces eso es lo que se sintetiza, pero además está lo que el pueblo sabe de cómo han gobernado los gobiernos este, anteriores a la Cuarta Transformación y de cómo los partidos que fueron parte de esos gobiernos, el PRI, el PAN, ahora están en lógicas de conspiración con la CIA. Lo vimos en el caso de Maru Campos, que todavía no está cerrado esa situación, ¿no? Pero la idea que queda en el ambiente es que el PAN está colaborando con el trompismo y con la CIA para generar situaciones de desestabilización y de golpe dentro de nuestro país, ¿no? Y en la coyuntura previa a la gesta mundialista lo intentaron acelerar, ¿no? Y eso se sintetiza en estas figuras como la de este personaje que intentó hacer un montaje, ¿no? Intentó llevar a sus paleros que gritaran presidente, presidente, fuera Morena, gritaban sus paleros, pero la gente de carne y hueso que va al fútbol, que va a disfrutar, como bien lo decía el compañero anterior, pues le dice sinceramente lo que piensa de él, ¿no? Lo que millones de ciudadanos de a pie pensamos
de Ricardo Salinas y de muchos otros personajes como Alito Moreno, como Xochitl Gálvez, como Maru Campos, como Jorge Romero, ¿no? Estos personajes que tanto daño le han hecho al país y en este momento son perritas de Trump, con todo el respeto que se merecen las perritas, pero pues eso es lo que son, simplemente son lacayos del imperialismo que están tratando de desmontar procesos de democratización que hay en nuestro país, ¿no? Pero además brota la hipocresía, ¿no? Brota la hipocresía porque justamente estos personajes que tanto alardean y hacen ruido y gritan y se rasgan las vestiduras, México está incendiado, pues ahí estaban en los lugares que cuestan 130,000 pesos, por lo menos 90,000 pesos, por ejemplo, ahí ese está en un palco, ¿no? Uno de los palcos que le quitaron a otros ricos que eran dueños de los palcos y se los quitó la FIFA para poderlos comercializar la FIFA, ¿no? A estos personajes que tenían esos palcos contratados de por vida, ¿no? A 100 años y su contrato a 100 años se suspende durante el Mundial y ahí fue un juicio que se tuvo que aventar Emilio Azcárraga, ¿no? Contra los dueños de los palcos, que la FIFA dijo, no, aquí dueño nada, ¿no? El que hace negocio es la FIFA y se van a la goma. Y fíjate, estos personajes son de los que compraron esos palcos. A ver, estos riquillos que les quitaron sus palcos, pues ahí están las caras de quiénes son los que están en sus palcos disfrutando el mundial en lugar de que ellos lo hicieran, ¿no? Entonces, perro sí come perro, ¿no? Entre ricos también se abusan, ¿no? Se hacen pasadas, ¿no? Y justo ahí, esa foto es muy buena de la señora que se roba las estatuas de la Cuauhtémoc, que es una vándala, ¿no? Este, estar ahí cuesta por lo menos 200,000 pesos, ¿no? Por lo menos. Entonces, fíjate, ¿será que le alcanza para eso con el salario de la alcaldía? ¿O habrá algún recurso público que se esté ocupando en su disfrute mundialístico? No lo sabemos, ¿no? Y muy acertado, lo que ya se ha dicho hasta el cansancio, pero nunca estará de más decirlo, muy acertado desde el principio, la doctora Claudia Sheinbaum no asistir a esta gesta mundialista en persona, ni gratis, ni gratis, porque es un símbolo político muy importante disfrutar el partido con el pueblo a ras de suelo, a ras de cancha, ¿no? Y disfrutar todo este proceso que no lo pedimos, ¿no? Que es organizar un mundial. Bueno, nosotros no lo organizamos, ¿no? Somos sede, prestamos el espacio, ¿no? La FIFA ocupa el lugar, la FIFA se comporta como un monopolio de ocupación del capital, ¿no? Ocupa territorios, ocupa instalaciones, ocupa recursos humanos, ocupa recursos naturales, pero es de común acuerdo con los estados y el pacto para que se hiciera esta ocupación temporal para el Mundial, pues se hizo con el gobierno de Peña, ¿no? Pero aún así hay que buscarle la salida política a lo que ya está impuesto, a la realidad que se nos impone, hay que buscarle la solución política y yo creo que una de las mejores alternativas era justo eso, ¿no? Hacer el mundial social, ¿no? Convertir toda esta fiebre propagandística, convertirla en un dinamizador deportivo para las juventudes, para las infancias, para los adultos mayores, ¿no? Y abrir la mayor posibilidad de que la gente disfrute, todos los que no podemos pagar esos boletos excesivos y que nos hubiera gustado ir, pues que por lo menos lo disfrutemos con nuestras familias en las pantallas, en los parques y en el centro de la ciudad. Creo que eso es muy importante y alrededor de la República, ¿no? Entonces creo que es una salida positiva que le dio la administración de la doctora Claudia Sheinbaum a esta situación tan compleja, ¿no? Y además, pues con la movilización política y social de diferentes contingentes, ¿no? Entre ellos la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, entre ellos las Madres Buscadoras, los colectivos de Madres Buscadoras, ¿no? Que también amenazaban con movilizarse los transportistas y otros contingentes, ¿no? Se movilizaron también estas personas que tenían las pensiones doradas, ¿no? De Pemex y de otras instancias del Estado,
que se les puso un tope a sus pensiones, un tope de 70,000 pesos, pero estaban acostumbrados a vivir con millones de pesos, entonces pues sí, claro que baja su nivel de vida, ¿no? Pero pues eran pensiones doradas, pues que son injustas y son parte de una lógica del viejo régimen, y ellos también se movilizaron porque les devuelvan sus pensiones doradas, ¿no? Entonces hubo diferentes tipos de movilizaciones con diferentes demandas. Creo yo, las más poderosas, las más legítimas, las de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y las de las Madres Buscadoras, pero acompañados, claro, de estos sectores de provocadores que en la noche del martes para el miércoles lograron, desde el contingente de Madres Buscadoras, lograron hacer destrozos, ¿no? Por eso yo comentaba, ¿no? Pues ya las Madres Buscadoras, entrecomillado, ya tiraron una valla del tren ligero, ¿no? Pues qué rápido aprenden, ¿no? Pero yo no lo decía por las madres reales y los colectivos, sino por estos contingentes de provocadores que van con ellas y que van haciendo destrozos, ¿no? Lograron, lograron agredir y expulsar al secretario de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? A este Cravioto, ¿no? En la noche, durante la noche, en su movilización. Fue una movilización que duró toda la noche, ¿no? Pero fue una movilización que, si bien fue frenada, fue detenida a la altura de Tlalpan, en Tlalpan, sobre la avenida. No hubo una represión, ¿no? Y pues se ha intentado generar los canales de diálogo lo más ágiles posibles, ¿no? Aunque toda la situación que rodea a las madres buscadoras y a la crisis de desapariciones por el crimen organizado y a la violencia que genera el crimen organizado, toda esa situación es más del ámbito de la fiscalía, del ámbito del poder judicial, del ámbito de la justicia, ¿no? Es algo que no puede resolver el poder ejecutivo con solo con voluntad política, que la hay, sino que requiere otro tipo de expertos, otro tipo de instrumentos, otro tipo de expertices, ¿no? Que ciertamente se están desarrollando, pero se evidencia que no son suficientes, toda vez que hay familias que tienen que movilizarse para ser escuchadas, ¿no? Y el marco del mundial, pues es un marco perfecto para justo hacer escuchar la voz, ¿no? Pero a mí se me hizo muy interesante, Vicente, cierro con esto, esta parte. Al día siguiente, el mero miércoles, durante el partido, ¿no? El jueves, ¿no? Las movilizaciones de ayer, ya fueron movilizaciones donde los contingentes reales iban perfectamente ordenados, perfectamente movilizándose en paz, movilizándose, exigiendo sus demandas, sin causar destrozos a su alrededor, ¿no? Y a mí eso se me hizo muy relevante. Y creo que por ahí es la cosa. O sea, está bien, se vale movilizarse, se vale hacer acciones políticas de masas, ¿no? Es importante hacerlo. Así es como se va ejercitando el músculo democrático de una población con la movilización política, pero no se vale pasar a la agresión en contra de los bienes públicos, sobre todo en una coyuntura como la que estamos ahora, ¿no? Sobre todo cuando tenemos un gobierno que es capaz de escuchar y que no está dispuesto a reprimir, ¿no? Entonces, eso hay que considerarlo, porque la población se da cuenta de todo, ¿no? Y si la acción implica, para presionar o no, acciones directas de destrucción de infraestructura, eso al pueblo, a la gente, a la ciudadanía le irrita, le molesta, le agrede, ¿no? Y los movimientos pierden apoyo, como tú lo decías hace rato, ¿no? Se pierde la base social, se pierde la solidaridad, se pierde el agua que rodea al pez, ¿no? En una metáfora muy famosa de Mao, donde él hablaba justo de cómo los revolucionarios eran un pez que estaba rodeado de agua, ¿no? Y el agua es el pueblo. Entonces, respondiendo a esa metáfora, la CIA golpista, la CIA que infiltraba los movimientos y que destruía y destruye procesos de transformación, dice: hay que quitarle el agua al pez, ¿no? Entonces, si uno mismo se quita el agua, agrediendo, insultando, rompiendo, destruyendo, echándose encima a la gente, un movimiento se autoelimina la capacidad de solidaridad del pueblo y le quita el agua al pez, ¿no? Entonces creo que la movilización del jueves fue
ya en otro sentido, ¿no? Fueron movilizaciones efectivas, movilizaciones contundentes, ¿no? Y que no causaron destrozos. Después llegaron, y muy, muy ubicados, los del bloque negro, ¿no? Pero ya no lograron hacerse pasar ni por madres buscadoras, ni por maestros de la CENTE, ni por transportistas, ni por nada. Llegaron tal cual como bloque negro a hacer sus desmanes, a hacer sus destrozos y luego a victimizarse, ¿no? Hay un video muy peculiar donde se ve un chavo ya de unos 30 años que se avienta corriendo tratando de entrar al estadio. Ahí en un huequito que hicieron los policías se mete corriendo, pero más adelante había un grupo de policías y choca con ellos, ¿no? Y lo agarran y lo regresan, lo sacan y el cuate ya va sangrando y va llorando diciendo, me pegaron, ¿no? Pero si todos vimos cómo te les aventaste, que querías que te abrazaran, te apapacharan o qué, ¿no? Entonces, y ya se evidencia justo cuál es la lógica de estos grupos del bloque negro, ¿no? Que solo van eso a buscar la fotografía, a buscar la imagen, a la confrontación, ¿no? Yo insisto, siempre en estos contingentes hay grupos de chavos que tienen la idea de que eso es hacer la revolución, de que eso es la acción directa, de que esa es la violencia revolucionaria. Están equivocados, pero realmente lo creen. Pero también hay infiltrados que están pagados, que están financiados, que son los que asusan esas lógicas de violencia y de destrucción. Y creo que ahí valdría mucho la pena, sin hacer, así que sin caer en la inteligencia policíaca, ¿no? Sin caer en la policía política, ¿no? Que es un riesgo autoritario muy peligroso en el que no debe caer ningún gobierno democrático. Sí, la fiscalía tiene que investigar a partir de los delitos cometidos, se tiene que investigar quiénes son los autores intelectuales y quiénes están financiando, de ser así, estas acciones que vimos del bloque negro de este jueves. Pero insisto mucho en esto, ya no se lograron infiltrar en la CENTE ni se lograron infiltrar en las madres buscadoras, cosa que sí habían logrado el día anterior en la noche, ¿no? La noche anterior. Y eso es unos elementos, unos detalles que tenemos que considerar, mi querido Vicente. Oye, Molay, Dígame. algo que me gustó mucho, no esperaba que lo dijera la presidenta, porque era desde mi perspectiva, obviamente, ¿no? Riesgo, ¿no? Decir, no van a levantar el campamento. Bueno, pues que le sigan. Oye, pero no va a haber fanfest, pues que no haya fanfest. O sea, vamos a entender que todos somos México, ¿no? Y cada quien anda en sus tiempos y en sus propias dinámicas. Unos en la exigencia, que es válido. A lo mejor las formas no son las más populares, pero la exigencia es histórica y válida. Otros andan en la fiesta por el fútbol, también válido, es México. Otros andamos gobernando, otros, y eso me emocionó. Me emocionó porque ojalá que esto nos dé la pauta para entendernos, para entender que todos necesitamos un cachito. O sea, todos cabemos. O sea, no podemos ir, porque me ha pasado, ¿eh? ¿Qué haces aquí, pinche cerdo marrano? ¿Por qué vienes a comer aquí? Pues, güey, porque se me antojó, porque tengo dinero para pagarlo. Eh, y al menos ayer, por un momento, pues con la esperanza de que todos estos de una visión clasista, racista, discriminadora, pues entiendan que no son la mayoría y que, pues que, perdón por las molestias, pero estamos construyendo un nuevo país y estamos en la transformación, querido Molay. Sí, por supuesto que se está viendo un momento histórico distinto, ¿no? Y efectivamente fue muy audaz el decir, pues, si no hay condiciones para que se haga, pues que no se haga, ¿no? Pero sí, al final sí salió muy bien el FanFest y es muy importante porque estaba repleto, a pesar de las inconveniencias de estarse pasando por las puertecitas de las vallas de contención que siguen ahí, ¿no? Y a pesar del descontento de los trabajadores y de los comerciantes que alrededor del Zócalo no han podido desarrollar su actividad económica, ¿no? Yo espero
que la asistencia de tanta gente al FanFest haya ayudado a solventar un poquito en su consumo la difícil situación que están pasando los comerciantes y los trabajadores alrededor del centro histórico. Espero que les haya pues, generado una derrama que la asistencia al FanFest de todas estas personas durante los partidos genere una derrama económica para esos comerciantes y estos trabajadores que por la presencia de la coordinadora y por las mismas vallas de aislamiento que ha generado el gobierno de la ciudad, pues que logren recuperar un poquito de su economía. Pero hay una convivencia muy importante del movimiento social y de las personas que no están en el movimiento y que están yendo al centro. Yo creo que sería un momento muy oportuno para que la coordinadora hiciera unos cuantos millones de volantes y se pusiera a volantear a toda la banda que va al FanFest explicando cuáles son los motivos, las razones, los argumentos de su movilización y eso sería mucho más útil que los golpes de efecto que causan ir a prenderle fuego a la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces, había un gringo, no sé si conoces, hay una chava, una chava que se llama Ruido Social, su canal, si no mal recuerdo, que se fue al centro a hablar con los maestros, ¿no? Y en una de esas también está hablando con los comerciantes y con los trabajadores, ¿no? Y hace un buen levantamiento de testimonios y se encuentra con un chavo gringo, ¿no? Que le dice que se vino a ver el Mundial a México porque en Estados Unidos casi no les gusta el fútbol y no lo disfrutan. Y dicen, mejor me vine a México porque aquí sí hay pasión. Y la chava le dice, oye, ¿cómo ves esto de las vallas que no dejan pasar? ¿Te lo esperabas o tú cómo lo ves? Y el cuate dice, no, pues es normal, está bien. Dice, veo a los profesores, estoy de acuerdo con los profesores, dice el chavo, porque el hecho de que ellos estén movilizando y que el gobierno proteja, ¿no? Dice, él ocupó la frase, es la democracia en acción, ¿no? Que haya movilizaciones, que haya gente celebrando, que haya el gobierno cuidando, ¿no? Pues es la democracia en acción, todos haciendo lo que les toca hacer, ¿no? Tratando de buscar, en el caso del movimiento social y en el caso del gobierno, que no es un gobierno cualquiera, es un gobierno electo, es un gobierno democrático, es un gobierno que le está dando, está transformando poco a poco una serie de relaciones que estaban pervertidas y derruidas y podridas entre el Estado, el pueblo, y los diferentes componentes y sectores que conforman nuestra comunidad política, nuestra sociedad, ¿no? No es cualquier gobierno, pero esa relación entre el movimiento social, que es una especie de oposición sectorial, ¿no? Una oposición gremial a el proyecto que está gobernando y ahí se genera una relación tensa, ¿no? Y darle la solución a esa relación tensa en un marco donde tienes un evento mundial, ¿no? Es realmente complicado, es realmente difícil, ¿no? Y lo que se nota es que se le está dando salida lo mejor posible, no es perfecta, yo estoy seguro de que se podría hacer mucho mejor, no sé cómo, ¿no? Seguramente hay mucho que criticarle, pero no es una salida autoritaria, no es una salida represiva, es una salida democrática. Y creo que eso es muy valioso, es muy importante y hay que sopesarlo, ¿no? Hay que evaluarlo y aprovecharlo para que se profundicen los procesos de cambio y para que mejoren las relaciones que se establecen entre la autoridad y el pueblo, ¿no? Entonces a mí se me hace esto muy acertado por parte de la administración de la doctora Claudia y por parte del gobierno de la Ciudad de México también, porque también una buena parte de resolver las cuestiones prácticas y concretas, pues se las lleva el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? No es nada fácil hacer una labor de este tipo y se está haciendo de manera, de la mejor manera posible, ¿no? No hay que autocomplacerse, pero creo que la jornada de ayer fue una jornada muy exitosa y hubo, claro que hubo choques, ¿no? Por ejemplo, hubo un momento en el que unos cuates que estaban celebrando el Mundial, ya cuando llovió, que se dispersó la gente en el Ángel de la Independencia, unos chavos que ya estaban enfiestados agredieron
a unas personas que estaban con una pancarta de desapariciones, de desaparecidos, desaparecidas, ¿no? No sé si eran madres o no eran madres, no sé si eran de un colectivo o eran simpatizantes, pero el chiste es que ellas estaban con su pancarta ahí en el Ángel, abajo de la lluvia, y los chavos enfiestados en la fiesta, pues llegaron ahí a tratar de enfiestarlas a ellas, pero ellas no estaban en la fiesta, ya estaban en la protesta. Entonces ahí hubo una fricción, ¿no? Entonces hay que poner mucha atención justamente en este tipo de contactos que tiene el movimiento social, la demanda social, ¿no? Y el ambiente de fiesta, que también hay que tenerlo, también hay que, ¿cómo se dice?, contenerlo, ¿no? También ahí hay que llamarnos a una reflexión, a una autorreflexión, quienes estamos disfrutando del Mundial, pues que también en estos momentos de disfrute del fútbol y de los deportes, cuando se combina el alcohol con, con las gestas deportivas, de repente no salen bien las cosas como uno desea y crecen los índices de violencia. Fíjate que ese es un dato muy importante que hay que considerar, que varios colectivos feministas lo han estado poniendo bajo la lupa, como cuando hay torneos de este tipo aumenta la violencia en las familias, aumenta la violencia machista, aumenta la violencia bajo el influjo de alcohol y de drogas, ¿no? Ya sea porque hay un buen marcador y hay una fiesta desbordada y víctimas de esa fiesta desbordada, que normalmente son niñas, niños y mujeres, ¿no? O porque pierde el equipo y entonces toda la frustración se va contra niños, niñas y mujeres, ¿no? Entonces hay que poner mucha atención en eso. Creo que como pueblo, como sociedad, podemos ser capaces de superar esas lógicas que son propias del patriarcado y del machismo y que se dan de manera muy, muy fuerte durante este tipo de torneos y se expresan también en medios de comunicación y se expresan también en discursos políticos, ¿no? Y entonces hay que llamarnos a que esta gesta deportiva sea una gesta donde logremos estrechar lazos, donde logremos estrechar vínculos y donde logremos desarrollar discursos no violentos y eso, ¿no? Críticas a las acciones y prácticas que sí son violentas y que hay que desterrar, ¿no? Y el Mundial es un buen motivo, un buen motivador para lograrlo, ¿no? Creo que el Mundial de las chicas, el Mundial de las futbolistas mujeres también será un marco muy, 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 propicio para esa discusión, mi querido Vicente. Muy interesante cómo lo analizas, mi querido Molay. Y por cierto, aprovechando, nunca la violencia como camino, aunque lo sugieran personajes que ustedes admiren desde los medios de comunicación. Y si algún día ustedes sienten como que nosotros nos andamos saliendo del carril, del redil, jálenos la oreja. Pero lo de Imai, este imbécil de Televisa diciendo que con tanques de agua y Eso balas es de goma y que se les va a quitar hasta las ganas de protestar. ¿Qué es eso? autoritarismo. Es el clásico Pues nunca, autoritarismo, ¿no? Nunca nunca por más, ese camino, ¿no? No, porque nunca así era, más. así era. Con los gobiernos del PRI, así era, ¿no? El gobierno de Ulises Ruiz Ortiz utilizó tanquetas de agua a presión contra los manifestantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y en Oaxaca durante el 2006. La imagen de esos chorros de agua contra la gente. En México se da poco eso, pero lo usaron en excesos allá en Oaxaca, ¿no? Granaderos que golpean irracionalmente a los chavos, a los jóvenes, desapariciones forzadas, ¿no? Es muy diferente a la desaparición por crimen organizado. La desaparición forzada era una práctica permanente de los regímenes del PRIAN, ¿no? Del PRI, del PAN y del PRD, porque a nosotros nos desaparecieron durante un día entero la coordinación del PRD, del PRI y del PAN en la represión de San Salvador Atenco, ¿no? Y así nos podemos pasar toda la tarde hablando de las represiones brutales que hicieron los gobiernos del PRI, del PAN y del PRD, a las que se refirió este tipo nefasto que ya no debería trabajar en medios de comunicación, debería haber una sanción. Eso se llama apología de la violencia y eso no forma parte de la libertad de expresión, eso es un abuso y es apología de la violencia lo que hizo ese pseudo periodista de Televisa. Estoy de acuerdo contigo, mi querido Molay.
Querido maestro, querido Molay, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus trincheras, a tus redes? Porque, bueno, pues estos temas por lo menos nos van a ocupar en los próximos días, si no es que las próximas semanas, Molay. Sí, sí, claro. Pues yo invitarles, sí, a que me contacten, me sigan, platiquemos allá en Facebook, me encuentran como Molay Maza. Digo Molay porque así se escribe, pero sí efectivamente se pronuncia Molay, ¿no? Pero mira, para usos prácticos no importa. Molay-Maza en X, ¿no? Y nos pueden ver ahí en la 4TV. Y yo quisiera invitarles, Vicente, también aprovechando el espacio, a que se está organizando una reunión de coordinación para empezar a desarrollar acuerdos, ¿no? Consensos de organizaciones sociales y colectivos hacia a la movilización del 26 de julio, que es la movilización que conmemora el asalto al cuartel Moncada y el inicio de la Revolución Cubana, ¿no? Entonces, para ir organizando esta movilización, se está convocando este 19 de junio en el Zapata 47, acá en la Ciudad de México, en Zapata 47, Colonia Portales, Alcaldía Benito Juárez, ¿no? A las 18 horas, ¿no? El 19 de junio, 18 horas, Zapata 47, Colonia Portales, está muy cerquita del metro Ermita. Entonces ahí les dejo la convocatoria para que todas y todos los que quieran participar en organizar la movilización del 26 de julio puedan asistir y logremos desarrollar una gran movilización, una gran marcha, que sea una marcha masiva, antiimperialista, antifascista y de solidaridad con el pueblo de Cuba y la revolución cubana. Y pues esa es la invitación, Vicente. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por convocarme, muchas Al gracias contrario, por escucharme. gracias por compartir, querido Molay, el querido historiador, analista y amigo de Sin Censura, Molay Más Ontiveros, hablando sin pelos en la lengua este viernes. Y fíjese, a ver, Ceci, creo